Viernes, víspera de Shabbat, vamos a Israel, nos encontramos con aquel que encontramos también todos los días en Radio High, la información que nos trae Khan en español. Me refiero al doctor Jonathan Meta. Querido Johnny, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola Miki, ¿cómo estás? Aquí con un pequeñísimo estado gripal que creo que se escucha en la voz, pero estoy muy bien. Tanto se festejó Yom Ha'atzmaut, estuvo usted que anduvo gritando y haciendo algunas cosas que no se debe. No, honestamente no, de hecho, se cancelaron muchos de los festejos producto de los incendios, que seguramente sea un tema del que vamos a hablar hoy bastante. Bueno, sí, los incendios que hemos seguido obviamente y que ya podemos decir gracias al esfuerzo enorme fueron contenidos y claro, me imagino que dice vamos a hablar porque surgieron informaciones, por un lado de la fuerza de la naturaleza con la cual nada se puede hacer y de algunos que habrían sido provocados como incitación también por parte del Hamas diciendo salgan a quemar todo, aprovechen que hay incendios, más aún en las vísperas de el Día de la Independencia, en Yom Zikaron Leharlei Tzar, el día de recuerdo de los soldados caídos y luego el día de festejo por la independencia. No sé si por ahí lo quiere abordar o por la tarea del Keren Kayemet de reforestar. No, 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 sí, o sea, se dio algo bastante interesante, porque justamente lo que terminó sucediendo fue, ahí vi que te contagié, ¿eh? Este, se dio algo muy interesante porque, a ver, ni bien comenzaron los incendios, lo primero que empezó a salir, y esto también hay que decirlo, ¿no? Alentado un poquito por el gobierno, fue que estos eran incendios intencionales y que se trataban de actos de terrorismo. El que lo dijo muy claramente fue el ministro de Seguridad Ben Gvir, que hablaba de Qué raro. una persona, qué raro exactamente, pero lo que a mí sí me sorprendió más fue punto número uno, la cantidad de, sí, el nivel que hubo de explosión de esto dentro de redes sociales, donde todos ya aseguraban que esto se trataba de un acto terrorista, y luego de la misma forma Netanyahu diciendo en el día de ayer, ustedes saben, en Israel lo debes haber comentado, se hace todos los años en el Día de la Independencia, Yom Ha'atzmaut, lo que se llama Hidon Tanaj. Ujú. Y en el Hidon Tanaj, la última, que es una especie de trivia del Tanaj, El y la última concurso pregunta generalmente, bíblico, solo para aquellos que no saben de qué hablamos, el concurso bíblico anual que se realiza en el Día de la Independencia. Dele. exactamente, y una de las preguntas más importantes la hace siempre el primer ministro, y da siempre una especie de discurso, y ahí Netanyahu dijo que había 18 detenidos por los incendios de forestales de Jerusalén. Cuando uno empieza a no solamente a hablar con la fuente, sino a ver lo que publican los medios más importantes de Israel, se entera que la realidad es otra. Punto número uno, el comandante del Departamento de Bomberos del Distrito de Jerusalén siempre dijo desde el primer momento que no había ningún tipo de elemento para asegurar que esto había sido intencional. Y esto lo decía desde el primer momento cuando ya en redes sociales había información de otro estilo y cuando los ministros venían diciendo otras cosas. Punto número dos, nosotros nos enteramos que el Servicio Meteorológico había avisado que el día de Yom HaZikaron se iban a producir varias condiciones que en conjunto podían llevar a incendios bastante graves. Esto es sequía, extremo calor y vientos muy fuertes. Llegaron creo que hasta los 60 o 70 kilómetros por hora los vientos aquí en Jerusalén. Y sumado a esto, a estas advertencias, el fuego arrancó a las 10 de la mañana. Lo que sucedió fue que, a diferencia de lo que tendría que haber sucedido, no se autorizó a la Fuerza Aérea a utilizar los aviones que podrían apagar o retardar la propagación del fuego, porque el Ministerio de Seguridad Interior, esto es el Ministerio de Ben decidió ahorrar los costos. Esto fue, a ver, el ejército empezó a pedir participar de apagar el incendio desde las 10:30 de la mañana Por y favor, no fueron convocados hasta alrededor de las 3 de la tarde. Lo vuelva que con quiero esto, decir es, vuelva por favor con esto que es escandaloso. ¿Cómo fue? el ejército a las 10 de la mañana y con el aviso que había del Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea,
La Fuerza Aérea tiene unos aviones que llaman los aviones Shimshon, que son unos aviones que justamente funcionan para apagar incendios, tienen todos unos tanques de material que retarda la propagación de incendios. Aviones Más hidrantes. técnicamente no. Exactamente, sí. Y básicamente el ejército a las 10:15 de la mañana, más o menos, le dice al departamento de bomberos que si quieren les pueden poner a disposición estos aviones, porque a las 10 de la mañana es cuando se informan, se reportan por primera vez estos incendios. Ahí quien está a cargo del departamento de bomberos, que es el Ministerio de Seguridad Interior, dice que no para abaratar costos de esta operación. Y luego son convocados a las 3 de la tarde. Todo esto está documentado y se publicaba en el día de ayer en el diario Maarib. ¿Y por qué lo comento? Porque me parece que hay dos cuestiones que nos llevan a nosotros a tratar de hablar de terrorismo palestino constantemente. Y ya te voy a decir, estoy seguro que la gente que nos está escuchando debe decir, pero ¿cómo esta persona no se da cuenta? Había incendios por todo Israel y justo no había en Judea y Samaria y en Gaza. Está claro que fue un acto terrorista. Bueno, hay una sola persona que está arrestada por un incendio que no está conectado con el incendio que sucedió en Jerusalén. Sin embargo, el ministro de Seguridad Interior, a las 3 de la tarde, esto es 5 horas después de que les hayan ofrecido los aviones y él los haya rechazado, y este ofrecimiento, entre paréntesis, sucedió 2 veces durante el día, no una sola, él dijo que era un acto de terrorismo. ¿Por qué lo dice? Bueno, pueden ser dos razones. La primera, porque es más fácil decir que hay otro culpable que decir me avisaron y no hice nada al respecto. La segunda, porque me parece que en los tiempos que estamos viviendo nos gusta mucho buscar culpables afuera y somos más propensos a hacerlo que en pensar en la responsabilidad que tenemos. Y creo que, por eso te decía, creo que vamos a hablar de esto bastante, creo que eso aplica a muchos de los conflictos que tiene Israel hoy en día. Y en redes sociales, en todos estos sistemas, se generan más likes si uno dice los palestinos nos están tratando de matar, que si uno dice el servicio meteorológico avisó que esto podía pasar y no se hizo nada desde el Estado para que no pase. Y solo para sumar una comparación, en Egipto, que también estaba la alerta, porque, a ver, Israel le fue a pedir ayuda a Grecia y a Chipre. Ujú. Grecia y Chipre también estaban dentro de este estado de alerta, porque era para toda la región. En Egipto se decidió, por ejemplo, cancelar las clases ese mismo día y se decidió desde un día antes empezar a rociar con cierto material que desconozco técnicamente cuál es, en ciertos bosques para evitar que se propaguen incendios. Esto en Israel no se hizo y se tiene que evaluar por qué. Lo que pasa es que también pasa esto con la guerra de Gaza. Es más fácil decir los terroristas nos persiguen y las cortes son antisemitas que decir tendríamos que investigar en qué fallamos nosotros también. Meta pregunta, porque lo que usted nos ha dicho ahora, yo con esto casi ya digo cierro. ¿Se va a establecer un ámbito de investigación sobre esto que usted ha dicho? Porque es gravísimo, desde el punto de vista, desde donde usted lo quiera mirar, es gravísimo. Completamente de acuerdo. Gaby Ashkenazi, de hecho, el periodista del diario Maarib, lo enmarca dentro de este círculo él habla de descoordinación, yo le agrego, y esto es a lo que le agrego yo, falta de confianza entre el ejército y el ejecutivo, particularmente el ministerio de Ben-Gvir, pero mi respuesta, Miki, es, si todavía no podemos averiguar ni investigar lo que pasó en Gaza, claramente esto tampoco se va a investigar. Es mucho más fácil seguir asegurando que se trata de terroristas palestinos que tratar de ver qué es lo que nos pasa a nosotros que no sabemos actuar contra otra vez, ¿no? Un hecho donde hubo bastantes advertencias de que esto podía suceder. Cuénteme, además de, creo que dijo Marib, que trae esta información y que usted dice está documentada con todo esto, ¿es un tema que esté ahora de alguna manera en el debate o es un debate entre algunos poquitos y el resto sigue en las redes sociales escribiendo cualquier cosa? La prensa israelí ya lo está publicando cada vez más, particularmente porque empezaron a liberarse las investigaciones preliminares del Departamento de Bomberos que indican que no hubo ningún tipo de intencionalidad, y ahí es donde empiezan a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pasó? Can, el medio donde yo trabajo, lo publica también, y Idiota Geronot también.
pero en las redes sociales la realidad es otra, lamentablemente, y por eso a veces es importante también entender que los medios son muy denostados, pero a veces creo que esa cuestión tiene que ver más con que no se adaptan a ciertas agendas que buscan claramente buscar culpables y siempre los mismos. No, no, la diferencia justamente entre el periodismo y el resto está muy claro y hay que poder, en un mundo como el que vivimos, ¿no? Tenerlo claro. Y aquí es donde...